Muy buenas tardes, queridos almorzantes. Hoy empezamos un programa más en una fecha conmemorativa importantísima para este país, ya que se puede decir fue el hito que marcó en buena medida la gran tarea, que ha sido una tarea de décadas, de la construcción de la democracia en este país, y me refiero, por supuesto, al movimiento estudiantil del 61, sofocado sangrientamente aquella tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hoy a 52 años los recordamos, los seguimos teniendo en la memoria en una circunstancia que aún, y parece que nunca va a quedar clara, de quiénes son los que murieron, quiero decir sus nombres. Hay una estela que tiene ahí una parte de ellos, donde ha sido la construcción de quienes dijeron que estuvieron, pero no hay ninguna claridad. Siguen las fotos, aquellas terribles, en donde en los entonces CEMEFOS o los centros donde estaban los cadáveres estaban tirados por todos lados y nunca hubo un conteo claro de todos los que fueron también presos, desaparecidos, y que bueno, marcan esta huella triste, profunda en el México contemporáneo, responsables que no han sido castigados y que seguramente algunos ya fallecieron, otros como Luis Echeverría, a sus casi 100 años, sigue vivo sin haber recibido de manera formal una sentencia o al menos un señalamiento por estos actos tan terribles de lesa humanidad. Pues recordemos, 2 de octubre no se olvida, a 52 años, y empezamos el programa. También ayer vimos y fuimos testigos de un cambio que puede ser significativo en la historia, pero de eso vamos a hablar, y me refiero al acuerdo que tomó la Suprema Corte de Justicia en su pleno respecto a la solicitud de hacer una consulta para juzgar los actos que llevaron a cabo, sobre todo las administraciones previas a la actual en la Presidencia de la República, desde Salinas de Gortari a la fecha, lo que hemos llamado el periodo neoliberal en diferentes ámbitos, además del propio presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a comentar también otro que ha sido un debate muy reciente respecto a si hay una militarización, y con ello, no si hay, sino qué impactos tiene la militarización, porque se resolvió que se hicieran cargo de los puertos la Marina Armada de México, y por supuesto también el tema de los fideicomisos que se han llamado a extinción y que todo el mundo ha dicho que eso va a ser un gran desastre porque va a acabar con trabajos de creadores y de científicos, entre otros. Pero también vamos a comentar qué tanto de cierto hay si es con la extinción de los fideicomisos que también desaparecen los apoyos. Así que bueno, este es el tema de hoy, o son los temas de hoy. Están con nosotros nuestros distinguidos almorzantes, comentaristas, don Carlos Bermejo Gómez, no, Gómez Bermejo, es que ya el orden de los factores no altera el producto, ya está hecho, sí, pero el mal ya está hecho, ya está. Mi padre cooperó. Muy bien, mi querido Carlos, bienvenido. Está, por supuesto, nuestro distinguido doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas, siempre presente, siempre con los símbolos y la taza del almuerzo picante, que ¿dónde están las demás? ¿Dónde están sus tazas, condenados? Y por supuesto, están perdidas seguramente, pero ya las recuperaremos, mi hermano. Sí, hay que saludarles. Seguramente andan por ahí. Yo digo que las tiene Sigi, pero no la quiere entregar. Pero bueno, les presento también a nuestro amigo, el hombre de los fierros, de la comunicación, de los diseños, el que nunca pierde un archivo. No, nuestro amigo Sigifredo Rodríguez Coria. Bienvenido, mi querido Sigi, ¿cómo estás? ¡Auch! Pues así. Primero el tema de las tazas y luego la recriminación del tema de los archivos. Ya sabemos que eres tú, mano. Ya. Perdónenme, por favor. La única forma de poderlo explicar es si él tiene su taza, el yo otro nunca viene y no la recibió, y el otro soy yo, y yo no puedo ser culpable de mis cosas. Eres tú, nada más. Yo localizo esas tazas, maestro. Hay que hacer una comisión, hay que hacer una comisión para devolverle a los almorzantes sus tazas. Muy bien. Una comisión de la verdad, diría yo, por las tazas de los almorzantes. Así podría llamarse. Bueno, pues empecemos ya con esta discusión. Ya había hecho una presentación nuestro buen amigo Óscar en este preámbulo que luego se tiene como introducción al programa sobre el acuerdo que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia. Así que te pediría, Óscar, si tienes a bien platicarnos de esto, cómo va, qué es el acuerdo y sobre todo cómo quedó la famosa pregunta que sería utilizada en la consulta popular, y luego nos hablará
Carlos de su oposición rotunda al ministro Lainez. Ah, qué chiste, primero el abogado, ¿no? No, por eso, así no se vale. Y luego, finalmente, mano negra. A nuestro amigo Sigui, que no será neutral, tendrá una postura, no la conocemos, pero es muy seguro que sea también por la constitucionalidad. ¿Verdad? No es cierto, ya. No. Empiézame, arránquese, mi querido. Como dijo Oscar Carlos, Ruiz Vargas, qué chiste. Mira, la pregunta inicial y por lo que se armó todo este alboroto, digo alboroto no denostando la sustancia del proceso, sobre todo en un proceso donde la participación ciudadana es lo más importante, es la joya de la corona, yo digo, en los momentos actuales del mundo entero, en donde no debemos de restarle importancia, legitimidad a este proceso ciudadano que se imantó conforme a un proyecto común que es tratar de generar transparencia, de no la corrupción y de solicitar a las diferentes instituciones o ejes de gobierno o ejes de Estado o diferentes poderes que se lleve a cabo un proceso a través del cual se pueda juzgar a los expresidentes por su participación en su momento. Creo que no debemos restarle de ninguna manera esta importancia porque es un tema de carácter ciudadano, no es un tema corporativo, ni clientelar, ni de partidos políticos, ni del Ejecutivo, ni de ninguna índole de color de camisa. Es un sentir nacional y es a través de sentir nacional que se lleva la participación ciudadana. La pregunta que generó todo esta complicación y que el Senado determinó en días pasados llevarlo a la Corte para que se definiera si efectivamente cubría el precepto de constitucionalidad, bueno, es la siguiente. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Bueno, lo que determinó la Corte en palabras llanas y lisas es que sí va la consulta, pero se modifica la pregunta para quedar como sigue. Y esta decisión se tomó por 6 votos a favor de los ministros contra 5 votos. La votación que se realizó a favor, como ya lo sabemos y lo comentó Ulises el día de ayer, es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ellos coincidieron en que debe aplicarse el principio pro persona y se debe buscar la solución que maximice el derecho de la consulta popular. Yasmín Esquivel Moza, también a favor de la constitucionalidad, mencionó que la responsabilidad de los servidores públicos no es una materia prohibida en el artículo 35 constitucional. Por lo tanto, la materia de la consulta no es inconstitucional, es decir, es constitucional. Margarita Ríos Fajar también señaló y apostó por el proyecto, que ella señaló que no presenta una alternativa por lo que resulta de un proyecto restrictivo sobre el derecho participativo, es decir, que efectivamente cubre las especificaciones y posibilidades a nivel constitucional. Alberto Pérez Dayán dice que coincide con Esquivel Moza y dice que es materia de responsabilidad de los servidores públicos. Arturo Saldívar Lelo de la REA menciona que la Corte no debe frustrar la participación ciudadana en términos generales. Y los que se postularon por la inconstitucionalidad fue el ministro José Fernando Franco González, que se declaró a favor del proyecto con algunas consideraciones relacionadas. Luis María Aguilar Morales reitera que lo que dice el proyecto se restringen en verdad derechos y por ello es inconstitucional. Jorge María Pardo Rebolledo, a favor del proyecto, sin embargo menciona que estaría con la mayoría. Javier Lainez Potisek señaló que la consulta no es vinculante, no está contemplada en la Constitución y si lo es, va en contra de la Constitución. Asimismo dijo que los jueces no son nombrados para ganar popularidad. Aquí me llama un tanto la atención en la postura de Javier Lainez porque dice o habla sobre la vinculación de la consulta. Es algo que voy a tratar después de esta ronda, si me lo permiten. Y Norma Lucía Piña Hernández, que dice, en el mismo sentido de Lainez, la justicia no se consulta, sino se debe de aplicar. Ellos son los que votaron en contra y al final del día o de la sesión de los ministros quedó la pregunta como sigue. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso
de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar los derechos de las posibles víctimas. Es decir, creo que la complicaron más de como estaba planteado originalmente. ¿Estás de acuerdo en que la ley se cumpla? O sea, no mames, o sea, no mames, neta. O sea, es lo que, ¿estás de acuerdo en que la Constitución se cumpla? No, ya. Y que resulte responsable, se le juzgue con base en la ley para demostrarlo o no. O sea, es lo que está diciendo. Siempre y cuando se haya demostrado que cometió un delito y que haya sido una acción en el pasado. Obvio. Obvio, exactamente. Pero dinos más, Carlos, ya que arrebataste en este ánimo de confrontación con el pobre. Se puso muy, Oscar. se puso como muy frenético, ¿no? Se puso como muy frenético. Lo dije hace un par de emisiones, ¿no? Que la redacción enviada por el Ejecutivo Federal era una redacción que estaba condenada al fracaso porque ponía nombres y apellidos. En ese sentido, ¿no? Y que de mi particular punto de vista, sin ser un abogado eminente como el Oscar, ¿no? Ni siquiera abogado, ya no eminente, amigo. Exacto. No, de ninguna manera. Mi punto de vista, por lógica, se me hacía que la redacción de los chicos que juntaron las firmas era una redacción mucho más adecuada a lo que a final de cuentas la Corte decidió ayer. Se parece mucho a lo que la Corte decidió ayer, la redacción de los chicos. Andrés Manuel jugó a que se la boicotearan. A final de cuentas, con la redacción que mandó, Andrés Manuel jugó a que se la boicotearan y hacerse víctima. En la intención de necesariamente estar en la boleta el año que entra. Digamos, y sí, yo me voy con esa. La ley no se juzga, la justicia no está a debate. Vamos, o sea, hicieron el Tren Maya con el cual voy a estar en desacuerdo hasta que se acabe la administración o hasta que termine el Tren Maya, lo que ocurra primero, ¿no? ¿Nunca te vas a subir? ¡No! Prefiero dar de Aventón, güey. La neta, se conoce más chida esa zona de Aventón. Vamos, el Tren Maya es un ecocidio completamente y resulta que con una consulta lo aprobaron, ¿no? Aquí la justicia y la ley se sometió. La justicia y la ley se sometieron a una consulta popular. Vamos, los villanos de la película siempre van a ser los presidentes. O sea, por ese lado, el resultado de la misma consulta es obvio. Me encantó la modificación que le hicieron en la redacción porque se parecía más a la que habían propuesto los chicos. Cualquier actor político, es decir, Andrés Manuel también entra en ese supuesto. Oye, Carlitos, pero al decir que la ley se cumple, estamos claros de eso, y hay instituciones exprofeso para ello, y hay cuerpos normativos que nos conducen a tomar esas decisiones obligadamente. Pero creo que no debemos de perder de vista el foco de este gran ejercicio de carácter ciudadano que han denostado ya muchos medios de comunicación, e inclusive la Coparmex ya se manifestó en contra de los ministros que votaron. La Barra Nacional de Abogados. Y creo que sí, y no voy a entrar en este tema porque nos vamos a enrutar en otra situación que no quisiera expresar. Y básicamente lo que pongo por delante y el centro de la atención es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana está consagrada en el artículo 35 constitucional. Entonces, y nadie está en contra. Y nadie está en contra de que la ciudadanía participe. Lleva a tomar decisiones de gran calado en las necesidades del país o en asuntos de gran importancia. Y es lo que estamos haciendo justamente. Ahora, creo que en esta parte... Y va a costar 8,000 millones de pesos la consulta cuando necesitamos lana para Carlos, estamos haciendo rifas pero el problema no es el dinero, porque si quisiéramos entonces que nuestros legisladores propugnen por hacer una reforma y lo inserten en este mismo proceso electoral, ¿no? Aquí todos tenemos que ver en este contexto, para que no cueste ni un peso más. Es decir, hay alternativas para la consulta en el sentido del escenario operativo, que no quieran hacer porque los señores del instituto están muy cómodos, o los legisladores de otros partidos también, y no quieren, digamos, vincular un proceso con el otro, es otra cosa. Pero a lo que voy básicamente para cerrar esta intervención es, nos han hecho ver que lo que está mal está bien. Y es el momento de cambiar de paradigma y generar, obviamente, un estadio que nos permita el bien común y satisfacer las necesidades en lo general. Vamos a un bienestar social general.
Y creo que en ese sentido es la hipótesis que se plantea y lo que estamos viviendo el día de ayer, un gran paradigma, un cambio en las instituciones, en su forma de pensar, que ha sido muy arraigada, muy estructural. Esto les daña y les afecta, te digo, a los abogados. Yo soy abogado, pero a los abogados que son más, voy a usar la palabra también, doctrinales, conservadores, rígidos en sus posiciones. El derecho es cambiante también. Las instituciones son cambiantes. Estamos siempre sujetos a una dialéctica, pero esta formalidad y esta rigidez, ¿sabes a quiénes la habían beneficiado? Solamente algunos grupos, algunas personas que se han enriquecido estúpidamente a través de la historia y han dejado millones y millones de pobres y millones de personas en desamparo. Creo que tenemos que perfilarnos con esa visión para cambiar las cosas y este ha sido un gran ejercicio que nos ha demostrado que efectivamente la ciudadanía puede tomar decisiones momento a momento y no cada 3 años o cada 6 años o cada que se les ocurre, sino que nosotros podemos ya tomar la iniciativa de grandes decisiones para este país. Ulises. Pero Oscar, no te apropies, te apasionas, te pareces a Carlos. Señor ministro Oscar. A ver, sí, por favor, ilústranos, danos salomónicamente tu visión de las cosas. Desde la antropología, ¿qué dicen? Y la epistemología. Y desde la epistemología, claro, pues sí, mira, fíjate, justo desde la politología y de la filosofía, sí, me parece que primero lo que hay que discernir, y yo estaría más sobre el punto de vista de Oscar en el sentido de la importancia de un ejercicio de apertura. Sí, efectivamente, en los términos políticos y de comunicación siempre hay, no son neutros, ¿no? Y lo hemos dicho multitud de veces. Creo que sí es muy peligroso caer en la tontería útil. Y es como el caso de los fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Cuando pegan el grito y le endilgan entonces la causa a ciertos grupos y les dicen, pero te van a quitar lo que no tienes. ¡Ah! ¿Me van a quitar? ¿Qué me van a quitar? ¿Quién sabe? Pero me van a quitar algo. Y entonces se utiliza muchas veces a una parte de la población y desgraciadamente esto es recurrente. Creo que está sucediendo una situación parecida en el caso de la consulta. Muy brevemente voy a detallar mi posición al respecto. No es cierto, es una falsa disyuntiva el hecho de que la justicia no se ponga a debate. No es una razón, no va a ningún lado. Ok, la justicia no se pone a debate, no se consulta. Y la justicia de todos modos se hace y puede tener diferentes vías. Una de ellas es la consulta ciudadana. ¿Está en la Constitución? Sí. Luego, además, ¿la Constitución puede ser modificada? ¿La ley puede ser modificada? Sí, si tenemos una forma dúctil, flexible y adaptable para ver a la sociedad y entonces ir adaptando nuestros medios. Entonces, sí, mucho cuidado con la tontería útil, porque sí me parece que se le hace la chamba, ahí sí coincido con Oscar mucho, se le hace la chamba a grupos de poder, grupos que han estado enquistados, grupos que han usufructuado, vamos, o sea, los expresidentes están ahí, pues, ¿no? No salió, qué bueno. Fue un proceso en el cual además quedaron beneficiadas las víctimas. ¡Qué bueno! Fue un proceso además en el cual se va a hacer un ejercicio para el cual va a haber consulta y va a apropiarse vamos a apropiarnos la ciudadanía de esta potestad. ¡Qué bueno! No, yo no veo partes negativas y no estoy de acuerdo con eso de que sea una justificación, o pueda constituirse siquiera como crítica que la justicia no se consulta. Mi respuesta ante ello es ¿y? Eso es lo que creo yo, compañeros. No sé cómo lo vean. Pues muchas gracias, mi querido Sigi. Yo quisiera nada más agregar a sus comentarios. Por supuesto que las aristas de este tipo de temas son varias. Coincido en que hay un tema impostergable y es la necesidad de quitarle ese halo de... Decía bien Carlos, siempre van a ser los malos los gobernantes, pero también van a ser los buenos, mi querido Carlos. Lázaro Cárdenas por mucho tiempo fue el presidente bueno, el que dio tierras, el que entregó. Benito Juárez fue el benemérito de las Américas, el hombre que liberó y luchó contra los invasores.
el ejercicio de gobierno tiene esas cualidades, pero también hemos tenido tiranos, gente verdaderamente criminal y otros que han pasado sin pena ni gloria y que nadie recuerda ni cómo se llamaban, porque fueron presidentes banales o fueron personas que no ejercieron el ejercicio de esta responsabilidad ciudadana con toda la idea de trascender o de hacer o de gobernar. Y creo que hay que decirlo, el presidencialismo en México se volvió una minimoneda y era imposible ni siquiera tocarlos en el gobierno, menos después. Esto de darles dinero a los presidentes hasta la eternidad, hay que decirlo, empezó con una reflexión muy básica en el siglo XIX, cuando se era presidente prácticamente no se recibía ningún emolumento después, y hubo quienes, como el presidente Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, vivió los últimos años de su vida en la pobreza, porque no hubo nadie que le diera un contrato, ni tuvo recursos para vivirlo, y de ahí nació en buena medida esta reflexión de hay que darle dinero a los presidentes. Pero cuando viene la reflexión que bien nos hace nuestro amigo Oscar, de presidentes que desde alemán, por lo menos, empezaron a convertirse en personas que eran de un nivel de vida y que cuando salieron de la presidencia eran millonarios, con grandes ingresos por producto de apropiación de terrenos, de apropiación de zonas, no tener una idea de que debamos de juzgarlos. Entonces, primero, creo que sí hay una necesidad real de quitarle esa idea de corona, de intocable a la presidencia o a las presidencias de la República, incluida la de AMLO, por supuesto, eso no había que dejarlo de ninguna forma pendiente. Sí hay una especie de fuero y no lo permitía de ninguna forma la Constitución, acabaron por hacer, a mí esa es la parte que tampoco me gustó mucho, un galimatías, una redacción que no es contundente, pero que le da el pase para decir lo que está ahí, y entonces acabas por tener una percepción. Los opositores al gobierno han señalado incluso que la Suprema Corte fue, corrompida, le hicieron cohecho a algunos de los, les dieron lana a los magistrados. Maiciada. Los maiciaron, los oprimieron, dijeron, te vamos a hacer. Y la verdad yo no veo eso. Y esa es la otra parte que hay que irnos acostumbrando. Creo que lo importante de aquí, aunque haya sido una cosa ahí toda, ay, para que no se enojen todos y salió media champurrada, yo les quiero decir que de verdad esto de la libertad para decidir de la Suprema es la primera vez que ocurre con tanta fuerza y hay un debate, porque yo les puedo recordar debates tan importantes que acabaron en algo terrible como la sentencia a los responsables de la muerte de los niños en el ABC. Fue vergonzoso el comportamiento que tuvo en ese entonces los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, su resolución, la forma en que lo batearon, y nadie puede decir que estaba ahí metida la mano de Margarita con su prima y del propio señor Calderón en el tema de ABC en Sonora. Y hay que decirlo también, se fueron tomando decisiones en la Suprema que estaban asociadas a estos vínculos, los debates ya se hicieron públicos, hoy cada uno estén ahí. Decir, no, pues la justicia lo único que hay que hacer es que hay que aplicarla. Bueno, no tendríamos por qué tener Suprema Corte de Justicia si no hubiera controversias constitucionales, si no tuviéramos elementos que van en contra del principio con el cual se fueron construyendo. No tendría sentido el Poder Judicial si bastara solamente con aplicar las leyes. Carlos, necesitamos estarlas debatiendo, revisando, y por eso hay jurisprudencia. Es decir, hay procesos que no estaban contemplados en la ley y se vuelven ley a partir de este tipo de procedimientos de debate, construcción y respuesta para ello. ¿Qué seguirá después? Yo a que la próxima sesión de la Suprema Corte sobre temas como estos sea más contundente, menos tibia, menos búsqueda de su acuerdo para salir bien al paso, pero también queremos que se cumpla la ley. Alguien tiene que decirlo. Miren, hoy los comentarios son, ¿qué no te da miedo, decían algunos, que te hagan algo los expresidentes? La idea de que los expresidentes tienen un poder supremo es real, ahí están. Cualquiera puede decir, oye, ¿cómo te va a ir? ¿Qué te van a decir? Salinas sigue siendo el gran monstruo. Echeverría no puede... Pero es real, no es de mentira, tiene su poder. Echeverría no controla ni sus esfínteres ni sus nietos. Bueno,
Mi buen Ulises. Fue una cosa aparte y el cabrón hizo muchas cosas, pero lo cierto es que hay que decirlo, representan espacios de poder. No es solamente el sujeto, sino su representación pública de un grupo y lo tienen en su nombre y en su cara. ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, y bien lo decías. ¿Qué sigue? Esto no ha terminado, ¿eh? Es parte de todo un proceso. Dentro de las 24 horas siguientes, la Suprema Corte de Justicia propuesta a la Cámara de Diputados, la mesa directiva la tendrá que recibir, tendrá que hacerse la publicación, se tendrá que turnar a la Comisión de Gobernación y a las respectivas para que en su momento se pase a votación en el mayoría, pasar al Senado y generar obviamente la aprobación correspondiente. La aprobación, es importante señalarla, no podrá modificar el planteamiento de la pregunta. Tendrá que ser aprobada o desechada en su momento. Y bueno, una vez realizada la aprobación, se realizará el decreto mediante el cual se notificará al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes y la toma de previsiones necesarias para llevar a cabo esta consulta. Oye, Ahora Oscar, bien, nada más para... una ¿Sí? pregunta muy breve, nada más, ahí no se puede modificar la pregunta según entiendo, pero sí se puede presentar todavía un buen debate en el Senado con respecto a los procedimientos y algunas otras particularidades, ¿correcto? Sí, seguramente lo vamos a esperar, aunque yo considero, dice que se ha vivido en esta, ya es una cuestión de trámite y va a ser aprobada, ¿eh? Seguramente algunos partidos políticos estarán haciendo el caldo gordo en el debate, pero no más allá. Y para finalizar la intervención, y lo que les comentaba al inicio de la participación, Javier Lainez Potisek señalaba que si la consulta no es vinculante, no está contemplada en la Constitución. Es decir, que si no está, pues es anticonstitucional. Si sí está, pero al final del día no es vinculante, entonces es inconstitucional porque va contra la Constitución. De cualquier manera, él decía o él señalaba que no iba, estaba. ¿Qué dijo? O estando, iba en contra. O sea, si no está, pues no, y si está, pues sí. ¡Ay! Así de ¿Qué fácil, mi querido Carlitos. ¿Qué dice que dijo? Y quiero comentarles que para aclarar este punto, el procedimiento que establece la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 5 indica que si en la consulta participa al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado deberá ser vinculante. Ajá. Y la propia Constitución, en el artículo 35, señala que efectivamente los resultados de las consultas deberán de ser vinculantes. Entonces, creo que no habrá que buscar el hilo negro porque está bastante claro en la normatividad. La decisión de la ciudadanía es una decisión que tendrá que ser vinculante para este Bueno, pero mira, como decía bien Carlos, aquí sí la verdad es que la pregunta, hermano, como se mostró, y si los ciudadanos dicen que sí, pues es una cosa etérea porque va a decir, claro, se puede juzgar a quien se haya presentado con las pruebas conducentes ante las instancias pertinentes un procedimiento para iniciarle juicio y él se defienda. O sea, está bien. ¿Qué ganamos? Digo, quitándole los nombres y quitándole por lo menos los cargos, ¿no? A los expresidentes de la República, sin mencionarlos, ya era más contundente. No lo hicieron. Está bien. Yo por eso digo, no nos metamos tanto en el asunto de si va a tener más consecuencias eso y vamos a juzgar a los expresidentes. Yo no veo sentados en algún patíbulo a punto de ser fusilados, tampoco los veo huyendo y siendo perseguidos. Creo que sí vamos a ver cosas como llamar a cuentas por los datos de Odebrecht a los expresidentes Peña Nieto y Calderón. Sí veo que van a citar a Calderón en Estados Unidos por el tema de García Luna, o por lo menos va a tener que mandar una respuesta y decir, niego todo, no lo conozco, nunca lo supe, no me importa, y ya, porque no tiene ninguna, no está acusado por la Corte norteamericana. Pero no va a pasar a más. O sea, también seamos en esta idea del populismo, ¿por qué quieren lincharlos y sentarlos y ponerlos que hasta ahí los escritores más recientes de historia que se debe hacer la revisión de la historia a su manera, ha dicho que hasta deberíamos de regresar a la Inquisición y quemar a todos los modernistas en la plaza principal.
Digo, cosas como es que resultan absurdas. Creo que vamos a tener que darle la vuelta a la página. Di cómo se llama. Martín Moreno. Martín Moreno, se me olvidó su nombre. Sí, di cómo se llama. Martín Moreno. Un tipo que se da de aires intelectuales. El que hace de la historia una telenovela, ¿no? El que hace de la historia una telenovela. Que todo se resuelve. Ese es Krause, güey. Son los dos. Ese hace documentales. Hacen diada, inclusive. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que sí abordáramos el tema de los fideicomisos, porque creo que vale la pena al menos hacer una aclaración pertinente. Y se lo voy a pedir que lo hagas porque lo ha señalado de manera reiterada respecto a cuando se habla del Gracias, maestro. Sí, vamos. Desgraciadamente, no, creo que la comunicación social del gobierno no ha sido la más adecuada o la más didáctica para entender, aparte de toda la contra que ha estado jugando, obviamente, la oposición. Vamos, parece que al fin la oposición se puso de acuerdo y están actuando de manera conjunta, porque era un galimatías también en la oposición. Es mucho ruido el que se ha generado en torno a la desaparición de la burocracia y de las instituciones administradoras de los fideicomisos, más no de los fondos. Están diciendo, no, están desapareciendo los fideicomisos como si desaparecieran también los fondos que los nutren. Obviamente los fideicomisos no se componen únicamente de presupuesto federal. Hay iniciativa privada, hay hasta gobiernos y ONGs extranjeras que participan de esos fideicomisos. Entonces, no veo al gobierno de México y menos al responsable de la política exterior de este país, a Marcelo Ebrard, metiéndose en un relajo de esos. Están desapareciendo las unidades administrativas de esos fideicomisos. Es decir, la burocracia que... Güey, ¿sabes qué? Pues voy a concursar por una beca del Fonca, güey. ¿Qué onda? ¿Conoces a alguien? No, pues Simón, habla de mi primo y y el primo te consiguió la beca del Fonca, ¿no? O cualquier otro. Lo que está desapareciendo en ese sentido, entonces, es estas estructuras administrativas que administraban los fondos que ya están, que no se van a tocar y que siguen estando ahí. Y algo más. Sí, por favor, maestro. Algo más y que le voy a pedir también hay que lo comente el buen Oscar, porque para que puedan existir los fideicomisos tiene que haber una instancia que se encarga del manejo del dinero en la banca. Sí, es correcto. A este respecto, mi buen Ulises Carlos Sigui, la figura del fideicomiso es antiquísima y digo, la sustraemos básicamente del derecho anglosajón, la figura del trust, que es la confianza, y que en el sentido moderno, bueno, siempre ha habido tres participantes, que es el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. El fiduciario es la institución de crédito de banca o financiera que va a administrar los recursos y va a operar este financiamiento. Pero las otras dos figuras pueden ser múltiples, es decir, puede participar una o varias personas, puede ser el Estado conjuntamente con iniciativa privada, con organizaciones no gubernamentales, como bien lo dice Carlos, pero más allá, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que los gobernantes, los secretarios de Estado, han empleado esta figura para manejar mañosamente recursos públicos y que salga a la esfera de la regulación, que salga de la esfera de la visualización y de la transparencia y que no esté sujeta a una fiscalización férrea por parte del Estado y las entidades encargadas del control. Actualmente Hacienda es quien acredita y determina cuáles son los fideicomisos públicos, ¿no? Y los que no, obviamente, estarán en una figura híbrida, que también la ventaja del fideicomiso es que puedes operarlos, manejarlos. Es un sinnúmero de posibilidades y alternativas que te ofrecen los fideicomisos, y dentro de esta multiplicidad de posibilidades se van los recursos, las atribuciones, el personal que maneja y que controla y que toma decisiones, y es un laberinto interminable. Esta figura, ¿a quién conviene? A quien los han venido operando históricamente, porque han generado beneficios solamente para pequeños sectores, grupos, familias o
personas que están al frente de estos fideicomisos. ¿Qué se va a hacer ahora? Cambiar la estructura de los fideicomisos y efectivamente que se administren esos recursos mediante procesos que den transparencia y claridad a la ciudadanía, que es la que con el aporte de sus impuestos produce estos recursos que se van a fondeos de ciertos fideicomisos. Entonces, creo que de ninguna manera se va a desviar el recurso de los fideicomisos operantes, sino únicamente se va a reestructurar la forma como se opera el recurso para hacerlo llegar al beneficiario final, sea el aspecto del deporte, el aspecto del cine, el aspecto de la ciencia y la tecnología, el aspecto del turismo. Los creadores, los jóvenes, en fin. Oye, sí. ¿Y qué es el sello de la casa? ¿Eh? ¿Qué es el sello de la casa? Pues cortar con los intermediarios y hacer la otorgación directa sin ese trámite burocrático o este entramado burocrático que siempre ha existido, ¿no? Oye, es el sello de la casa. Dicen tus amigos del Poli, los del Simvestab, que ya no les van a dar lana y que van a sufrir mucho. ¿Cómo funciona ahí en el Simvestab? ¿Van a llorar? Porque acá en la UNAM es un poco lo que ha descrito con toda claridad el Oscarín, ¿no? Lo dirige alguna de estas vacas sagradas y ellos dicen, sí, se lo doy a este que es mi compa y esto. ¿Qué pasa en el PRI? ¿Tú sabes? Pues sí, va a pasar lo mismo exactamente. Y sí hay mucha gente que se está quejando, por supuesto, hay muchos grupos de poder que están insertados en los circuitos. O sea, quien crea que en la academia y en la investigación es esto un nirvana en el cual todo el mundo es puro, noble y demás, pues no, hay un montón de grupos que sí controlan y que sí tienen copados y cooptados algunos de los medios para poder acceder a estos recursos. Ahora bien, pues todavía no están los mecanismos que se puedan transparentar hacia adelante, pues para ver cómo va a continuar esto, pero yo supongo que entraremos en una etapa de cambio y las aguas tomarán su cauce. Pero sí, por lo pronto, por supuesto, igual que en la UNAM, igual que en todas las áreas que dependen y que tienen posibilidad de acceder a fondos para investigación, pegando el grito en el cielo, por supuesto. Bueno, pues ahí está, ya lo veremos qué ocurre, está en este proceso de decisión. Nos vamos, compañeros, así que por favor les pido, despidamos amablemente en nuestro programa, porque esto fue el almuerzo picante. Sí. Está buenísimo. Excelente fin de semana, cuídense mucho. Cuídense mucho. Beso para ellas, abrazo para ellos. Buen 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida.